Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben ustedes, por supuesto, en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchos lugares del interior de nuestra patria, no a todos los que yo quisiera, ustedes conocen las razones, pero sin embargo también pueden ustedes escucharnos, sintonizarnos a través de internet, en la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición. Este es un programa todavía grabado. Seguimos, como ustedes bien lo saben, en esta condición de pandemia, de alarma o semáforo naranja, con alarma, como nos han dicho, cuando en realidad las cosas están bastante graves, porque ya tenemos más de 100,000 personas que han fallecido, lo cual no dejemos de lamentarlo jamás. Recordar, por supuesto, a los que se fueron, pero sin embargo nos impone esto una condición de no poder atender en vivo estos programas, pero con mucho gusto aquí estamos acompañándonos, agradeciéndoles por supuesto el honor de su presencia, que estén atentos a estos programas, lo cual valoro enormemente. Y ya saben ustedes que también pueden enviarme mensajes, mismos que respondo de inmediato, a cualquiera de nuestros medios electrónicos de comunicación, como lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o bien mi página de Facebook Villalpando la Historia, además de que ustedes pueden escuchar las repeticiones que hay más tarde, o bien seguir este programa en mi página de YouTube. Si no disponen de otra cosa, amigas y amigos, vamos a comenzar. En esta ocasión, en esta semana, culminaremos esta larga ya serie que nos ha llevado con hoy 4 episodios, hablando de la historia de ese rompecabezas muy singular que es el federalismo mexicano. Una historia distinta a lo que tenemos acostumbrado en este programa, y también en general en la forma como se enseña, como se explica la historia de México, porque en lugar de hablar de personajes, en lugar de hablar de procesos, estamos haciendo un recorrido histórico, geográfico, político de la manera como se ha integrado nuestro país desde el punto de vista de esta figura curiosa que son los estados libres y soberanos. Una historia compleja, como ustedes lo han visto, una historia difícil y que tiene, pues, una serie de aristas muy peligrosas, muy filudas, picudas, que pueden causar graves, enormes problemas en el futuro, sobre todo porque estamos viendo, al día de hoy, una serie de eventos en los cuales, justamente, los gobernadores de los estados están exigiendo un nuevo trato con la federación. Es una historia antigua. Lo que sucede, y a mi juicio así me lo explico un poco con cierta vanidad, es que, pues, no se sabe historia, ni los gobernadores, ni en el gobierno federal, y pues no están entendiendo cuál es la raíz del problema, misma que hemos intentado con estos ejercicios de contemporaneidad del pasado que hacemos a veces en este programa, explicar para ellos y para nosotros también, por supuesto. Me queda muy claro que en buena medida se debe al desconocimiento no solamente del derecho, sino de la historia, sobre todo, el que tengamos al día de hoy este tipo de dificultades que se agregan a las que ya todos conocemos: la inseguridad, la economía, la pandemia, y ahora parece ser que va pronto a estallar, que espero sepan conducirlo, el problema del pacto federal. Porque déjenme anticiparles algo: los gobernadores de los estados, los cuales ni estoy de acuerdo ni estoy en contra, simple y sencillamente
opino lo que se sabe en la prensa y lo que se dice, y por eso hicimos esta serie de programas, no saben a veces de lo que están hablando. En algunas ocasiones piden una revisión del pacto fiscal, en otras del pacto federal, y entonces, bueno, uno se queda con la boca abierta, por lo menos yo, preguntándome si estos señores se están refiriendo a cuestiones únicamente de dinero, del reparto de los ingresos en el presupuesto y qué les va a tocar a cada uno, o si están hablando cuando se atreven a mencionar una revisión del pacto federal, si se están atreviendo, como ya lo anunciaron algunos de ellos, aunque algunas personas se quejen de que lo digo, pues sí, lo han anunciado, y ahí están las notas periodísticas tanto de este año como del año anterior, que quieren hasta salirse del pacto federal. Claro, a lo mejor están hablando del pacto fiscal, nada más que el uso de las palabras precisas es algo de lo cual carecen, por lo visto, nuestros políticos estatales. Este es un problema serio, un problema difícil. Como advertí desde la primera ocasión, yo estoy perfectamente bien consciente que desde la perspectiva histórica, las naciones en su integración territorial no son perpetuas. Pero yo simplemente confío en que nuestros políticos, tanto de los gobiernos estatales como del gobierno federal, sepan resolver atinada y atingentemente este difícil problema. Hace 8 días nos quedamos justamente en Don Porfirio y empezábamos la revolución. Déjenme decirles simplemente que la moraleja porfiriana es algo que los gobiernos de la revolución intentarían después. ¿Cuál es esta moraleja? Bueno, que Don Porfirio fue un mago de la política porque para evitarse problemas con los estados, prefirió, con sus artes, con sus mañas, con sus presiones, con sus amenazas, con sus buenos modos, con lo que él tenía a la mano, consiguió que en los estados de la República fuesen electos gobernadores afines a él, amigos de él. Y algunos de ellos, ya esto es una lección adicional, se perpetuaron durante muchísimos años y hasta décadas, creando, constituyendo en sus propias entidades federativas, pequeños porfiritos. Ellos eran pequeños porfiritos que se quedaron ahí a gobernar muchísimo tiempo, un poquito a imagen y semejanza del gran dictador Porfirio Díaz. Esta es la gran lección, nombrar gobernadores adictos, afines a él. Lo va a utilizar el PRI durante buena parte del siglo XX, que es el tema que hoy vamos a tratar. Este siglo apenas anterior, que también va a tener una serie de notas muy, muy destacadas en lo que se refiere al federalismo mexicano, partiendo de Don Porfirio en realidad. ¿Cuál es finalmente la gran enseñanza porfírica? Que se puede gobernar un país federalista de una manera centralista, que es lo que hizo Don Porfirio y lo que va a hacer el PRI mucho tiempo después. Gobernar a un país fingiendo ser federales, cuando en realidad hay un gobierno fuerte central, que quita y pone gobernadores a su antojo, que tiene domesticados y dominados a los estados libres y soberanos o supuestamente libres y soberanos. Claro, ahora estamos viendo que renace la idea federal consignada en nuestra Constitución y que tiene como antecedentes aquel remoto pacto de 1824 que ya habíamos comentado en varios episodios de esta serie y que también recibió esta amenaza, esta profecía de dificultades a futuro que había espetado en pleno Congreso Fray Servando Teresa de Mier cuando dijo que se estaba desuniendo lo que estaba unido. Y así va a suceder, y así está sucediendo al día de hoy. Nos estamos desuniendo ahorita, el pretexto por razones fiscales. Pero miren, la revolución, como decía yo la vez pasada, y ahí nos quedábamos en el capítulo anterior, la revolución va a tomar como punto de partida precisamente los estados de la República. Particularmente la segunda etapa de la revolución, la que importa para constituir
la nueva nación surgida del movimiento armado que comenzó en 1910 con Madero, pero que no tocó el tema, pero que a partir de 1913, con el asesinato de Madero, con la usurpación de Victoriano Huerta, va a tomar nuevos vuelos a partir de que es un gobernador, Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, quien lance el Plan de Guadalupe para restablecer el orden constitucional roto por Victoriano Huerta, y a él se adhiera de inmediato, por ejemplo, el gobernador de Sonora, José María Maytorena, y pronto, a partir de los estados del norte, comience la revolución en su fase constitucionalista. ¿Cuál es el sentido de esta revolución? Que los estados asumen la legitimidad de la defensa de la Constitución en contra del usurpador Victoriano Huerta. Pero además también que los estados, como fue la tradición federal auténtica mexicana, los estados, así como en 1847, en 1857 y después durante las guerras contra el Partido Conservador, contra la intervención francesa y contra el Imperio, los estados de la Federación aportan soldados, aportan tropas para el triunfo de la revolución. Es decir, es la antigua Guardia Nacional, la que constituye los ejércitos revolucionarios, particularmente los ejércitos de Pablo González, los de Francisco Villa, los de Álvaro Obregón. Están formados todos por tropas voluntarias, no permanentes, no profesionales, que provienen de los diversos estados de la República que se adhieren de inmediato al movimiento revolucionario. La revolución la ganan los estados. Triunfan los revolucionarios porque tienen el apoyo de los estados de la República, pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, el último que vamos a dedicar al tema de la historia del rompecabezas que es el Pacto Federal Mexicano, nuestra federación, que sí, como ustedes han visto, ha sido verdaderamente un rompecabezas en este sentido un poquito juguetón de la palabra, porque le ha causado muchísimos dolores, jaquecas, angustias a los mexicanos a lo largo de los 2 siglos en que tiene establecido en México este sistema copiado, literalmente, como lo he dicho, de la Constitución de los Estados Unidos de América. Pero vamos a avanzar porque quiero ya justamente hoy terminar este tema, porque la semana que entra cambiaremos de asunto por completo, como lo he ofrecido. Y, pues miren, la Constitución de 1917, obra ya de los revolucionarios triunfantes, por supuesto va a reconocer de entrada, a los estados libres y soberanos. No podía ser de otra manera si la revolución había triunfado precisamente gracias al apoyo de los estados. Así que se reconoce, se establece el régimen federal una vez más, pero con una pequeña modificación. Habrá un Senado de la República, por supuesto. Se reconoce una serie de derechos a los estados, pero la federación poco a poco va adquiriendo más facultades que las que tenía en 1857 en la Constitución anterior y también las que tenía inicialmente en 1824. Cada vez la federación va engullendo, comiéndose, atrayendo más facultades en detrimento de las que están reservadas a los estados. Y esto se mide de una manera muy sencilla. Simplemente se ve el crecimiento de las diversas fracciones del artículo relativo a las facultades del Congreso de la Unión, como cada vez más y más va creciendo el número de sus atribuciones, que recuerden, las que están consignadas o asignadas a la federación están expresas, y las que no aparecen allí se reservan a los estados. Bueno, cada vez es más grande el número de facultades federales. Además,
de que la Constitución de 1917, como una especie de seguro político, dejó vigente esta garantía de intervención federal que conocemos como desaparición de poderes, que decía yo la vez pasada, fue un invento genial del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Pero miren, esto es algo muy singular. Para empezar, al propio creador de la Constitución, don Venustiano Carranza, este hombre que aglutina a los estados, que es gobernador de uno en su origen para poder partir de allí y lanzar la revolución constitucionalista, lo derriba otro movimiento surgido en un estado, del cual hablamos en este año largo y tendido, el Plan de Agua Prieta, suscrito por el gobernador de Sonora en ese momento, Adolfo de la Huerta, y que va a dar finalmente como resultado que don Venustiano sea depuesto y asesinado, tema que ya platicamos en su momento. Pero nuevamente son los estados los que cobran fuerza. Pero sin embargo, cobran fuerza ahora por motivos políticos. No tanto porque quieran separarse o independizarse, sino porque quieren llevar a la presidencia de la República a los caudillos locales, como fue el caso precisamente del Plan de Agua Prieta, cuya última finalidad era que llegara a ser presidente de la República el general Álvaro Obregón. Y déjenme plantearles un ejemplo, que curiosamente poco se habla de él, pero que es interesantísimo, de cómo la federación, de cómo el gobierno federal, en esta época de Álvaro Obregón, fue comiéndose todavía más facultades de los estados. Hasta la llegada de Álvaro Obregón, fíjense que esto es bien interesante, la educación, la materia educativa, la organización de las escuelas, de los planes de estudio, de la manera como cada quien quería educar a su población, era una facultad reservada a los estados. Y Álvaro Obregón decidió federalizarla, es decir, pasar la competencia de la educación, las facultades en materia educativa, al gobierno federal y quitárselas a los estados con el pretexto que los estados estaban muy atrasados, que no educaban igual, que algunos ponían más empeño que otros. El gobierno federal decidió, mejor todo lo manejamos desde la Ciudad de México, creando, eso sí, un gran ministerio, una Secretaría de Estado, la Secretaría de Educación Pública, y al frente de ella, y quien aconsejó este movimiento, un gran mexicano indudablemente, José Vasconcelos. Pero este momento, esta federalización de la educación, es de alguna manera ejemplificativa, muestra cuál es el estado del problema hasta la fecha hoy en día. La federación considera que los estados no cumplen o cumplen de manera desigual, son tantos que obviamente habrá diferencias, en asuntos de capital importancia. Entonces la federación decide asumir esas facultades. La educación es la muestra más palpable de lo que puede llamarse este centralismo disfrazado de federalismo. Claro, era un esfuerzo encabezado por un gran hombre, José Vasconcelos, repito, pero no deja de ser sintomático que los estados perdieron la facultad de establecer sus propios sistemas educativos. Medio se les devolvió un poquito ya en la época del presidente Zedillo, pero sin embargo, durante muchos años, muchas décadas, la educación es un asunto de atribución federal, del gobierno federal. Más adelante, ya para no detenerme mucho en este tema, déjenme decirles que estos problemas de los estados que se levantan en armas todavía estará presente hasta los años 30 del siglo XX, cuando sucedió la última rebelión estatal de un gobernador que se alza en armas contra el centro, contra la federación, protagonizada ya en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, cuando se rebela el gobernador de San Luis Potosí, Saturnino Cedillo. Es decir, todavía hubo estertores de estos movimientos estatales en contra del gobierno federal y por supuesto una revolución
que fue totalmente sofocada. El PRI no tuvo mayor problema, ya nadie se rebeló en contra de él después. Y en cambio, pues trató de aplicar la enseñanza de don Porfirio. ¿Cómo mantener tranquila la federación? Muy sencillo, con gobernadores todos del mismo partido, máxime en una época en que todos los gobernadores del país eran del mismo partido, del Partido Revolucionario Institucional. Y de todas maneras, fíjense la gran diferencia. La receta porfiriana funcionó de manera pues muy general, pero hubo casos específicos en los cuales los revolucionarios o los cachorros de la revolución después, los gobernadores surgidos de la propia fila de la revolución, se portaban mal y se salían del huacal, y entonces el gobierno federal, a lo largo del siglo XX, en varias ocasiones tuvo que aplicar la desaparición de poderes para sofocar, para aplacar, para, de alguna manera, pues tener controladitos, sobre todo, a los estados cuyos gobernadores tenían ansias de figurar, de hacer algo, o, de plano, fama de corruptos o de asesinos, como pasó varias veces. Miren, don Venustiano Carranza aplicó 4 veces la desaparición de poderes. Adolfo de la Huerta la aplicó 16 veces. ¿A quién quitó? Pues a todos los gobernadores afines a Carranza. Así para afuera, rapidito. Álvaro Obregón la aplicó 6 veces. Plutarco Elías Calles desapareció poderes de los estados en 7 ocasiones. Emilio Portes Gil también en 7 ocasiones. Abelardo Rodríguez nada más en una, no había tanto problema. Lázaro Cárdenas desapareció los poderes de 8 estados. 8. ¿Por qué? Pues eran todos los gobernadores que eran afines a Calles. Acuérdense que Cárdenas había expulsado a Calles del país. Ávila Camacho a 3 gobernadores tuvo que quitarles el poder. Miguel Alemán a 2. Adolfo Ruiz Cortines a 2. López Mateos a 2. Y el último gobernador que desapareció poderes fue Luis Echeverría, que también se echó a 2. Hay que decir también, pues era mejor pedir la renuncia, y muchos gobernadores renunciaban por las buenas antes de que les tuvieran que desaparecer los poderes de su estado. El PRI funcionaba de esta manera, teniendo, repito, como ejemplo a don Porfirio, tratando de emularlo y aplicar su solución, aunque algunos gobernadores salieron medio latosos. Por cierto, hay que decir que Luis Echeverría Álvarez es el último presidente que constituye estados de la República. Como todos recordamos, allá por 1975, por su iniciativa, los últimos 2 territorios federales que sobraban serán elevados a la categoría de estados libres y soberanos por iniciativa, repito, del presidente Echeverría. A él se debe que exista el estado de Quintana Roo y que exista también el estado de la Baja California Sur. Son estados creados a iniciativa del presidente Echeverría, así como también hubo estados que vieron la mano dura del propio presidente, como Sonora, que depuso a un gobernador, Carlos Armando Biebrich, para imponer otro gobernador porque no le gustaba la manera como estaba controlando problemas que están al día de hoy otra vez vigentes. El problema de las tierras de las tribus e indios yaquis. Este problema sigue actualmente en nuestros días y sin embargo, pues Echeverría trató de aplacarlo deponiendo al gobernador porque había permitido la invasión de tierras, y es un problema, repito, actual. El federalismo en sus problemas no ha fallecido. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, platicaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, el de esta semana, que insisto, es el último ya que dedicaremos a este tema de la historia del rompecabezas que es el federalismo mexicano, un tema, repito, eso sí, que es inminente que estalle nuevamente, porque, como lo indican los medios de comunicación, pues hay este reclamo muy fuerte de los gobernadores de los estados hacia el gobierno federal por la reducción de sus presupuestos. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, el origen de esto, por una parte, es histórico en el sentido de esta difícil forma
de poder ponerse de acuerdo los estados y la federación, particularmente en asuntos o de manera política, porque hace mucho tiempo, 20 años por lo menos, un poquito más, en que terminó la hegemonía de un solo partido que tenía controlados de alguna manera a todos los gobernadores. Cuando el régimen federal que pudimos disfrutar, entre comillas, en México, estuvo fundado en la existencia de gobernadores de estados libres y soberanos que pertenecían al mismo partido, y a partir sobre todo, entre las épocas de oro de los presidentes López Portillo, Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, en ese tiempo, los gobernadores ni chistaban, calladitos todos porque todos eran del mismo partido y ya habían pasado aquellas épocas que ya platicábamos en el bloque anterior, en los cuales había gobernadores insubordinados que tenían que ser o bien obligados a renunciar o bien defenestrados mediante el recurso constitucional de la desaparición de poderes que aplicaron varios presidentes en varios momentos. La felicidad de este sistema federal de estados libres y soberanos era justamente eso, tener gobernadores dóciles al centro, dóciles al presidente de la República. Así se podía decir abiertamente: somos una república federal compuesta por estados libres y soberanos, pero los estados libres y soberanos estaban, de hecho, sometidos a la federación, al gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de la presidencia de la República, porque nadie se atrevía a salirse del huacal. Todos eran del mismo partido y la disciplina del PRI pues era durísima. Así que todos bien portaditos, al igual como lo logró hacer don Porfirio. El ejemplo de don Porfirio en el PRI. Lo único que cambiaba es que aquí se rotaban cada 6 años el poder. Eso fue, digámoslo así, el agregado del PRI. Así funcionó la federación. Llegó el gobierno del presidente José López Portillo. Aquí es donde se da el origen formal, ya venía de atrás, pero bueno, el origen formal de los reclamos que hoy en día están lanzando a cada instante los gobernadores que han formado la Alianza Federalista. Que el dinero no les alcanza, que la federación se queda con todo. ¿Cuál es todo? Pues todo lo que se recauda en los estados pasa a la federación. Miren, los estados únicamente, como todos sabemos, y los que viven justamente en cada uno de los estados, tienen limitados impuestos. Les dejaron, sí, el impuesto predial sobre los predios, sobre los terrenos, sobre los bienes inmuebles. Les dejaron en algunos lugares los impuestos locales al turismo, lo que le cobran a los turistas en los hoteles, por ejemplo, como impuesto adicional. Les dejaron alguno que otro por ahí impuesto pequeño, porque todos los demás impuestos los cobra la federación, aún en los estados libres y soberanos. Esto se decidió, esto se pactó, un pacto por supuesto entre comillas, en los tiempos del presidente José López Portillo. En aquellos años cuando hacía, y se acordarán ustedes, los que son de mi edad, las famosas reuniones de la República, cuando decía, la República está reunida, porque convocaba a todos los diputados y senadores, a todos los miembros del gabinete, a todos los gobernadores, a los presidentes municipales de los municipios más importantes del país, y hacía reuniones masivas allá. Por ejemplo, me acuerdo de una en el castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz. La República estaba reunida y ahí les planteó el convenio de coordinación fiscal. Había razones, ¿eh? Este convenio consiste en que la federación recibe casi todo, más o menos como el 92 o 94% de todos los impuestos que se erogan en el país, que se generan en el país,
los recibe la Federación. Los cobra la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Federación cobra y recibe casi todos los ingresos del país. ¿Por qué? Pues porque poco a poco la Constitución, como ya decíamos, fue comiéndose las facultades de los estados y fueron creciendo las atribuciones del gobierno federal. La Federación empezó a cobrar más y los estados firmaron este convenio aceptándolo. Lo aceptaron. Claro, hay una razón, porque todos los gobernadores eran del PRI y todos eran dóciles y obedientes. Pero formalmente los estados libres y soberanos aceptaron suscribir, adherirse a este gran convenio o pacto de coordinación fiscal. Y sí, entiendo el reclamo de hoy. Las circunstancias ya cambiaron y si en 1976 a 1980, cuando se dan estos convenios, los gobernadores eran 100% del PRI, hoy en día todos los partidos políticos tienen gobernadores. Lo tiene Morena, lo tiene el PRI, lo tiene el PRD, lo tiene el PAN, lo tiene Movimiento Ciudadano, bueno, hasta un independiente hay. Entonces, hoy hay multiplicidad de opciones políticas entre los gobernadores que difícilmente se ponen de acuerdo, por supuesto entre sí, y pues menos con el gobierno federal. Hace 50 años todos los gobernadores eran disciplinaditos del PRI, así que no tuvieron reparo ni empacho ni pudor en suscribir todos los convenios de coordinación fiscal que tienen, si ustedes quieren verlo así, un punto bastante generoso. La Federación se va a encargar de cobrar y de recaudar y de administrar casi todo, repito, como el 92 o 94% de todos los ingresos fiscales del país, porque la Federación debe repartir equitativamente, ayudando a los estados más pobres, a los que menos tienen. Este es el espíritu original de lo que pensó el presidente López Portillo, además, por supuesto, de darles un buen zarpazo a las autonomías locales. Mejor nosotros cobramos los impuestos y los administramos. Y si Nuevo León, si Chihuahua, si Sonora produce mucho y le sobra, pues este sobrante o más lo mandamos a estados pobres como Oaxaca o Guerrero, que necesitan más apoyo económico y que producen mucho menos. Es decir, darle a todo el país una equidad en el gasto para que todos tengan posibilidad de desarrollar. Los que están creciendo solitos requieren menos ayuda y por lo tanto lo que recaudan allá se pasa a los estados más pobres. Esto parece ser una justificación política y hasta moral y ética y cívica muy importante. Pero ahora los gobernadores de los estados se están quejando. ¿De cuáles estados? De los que producen mucho más de los que reciben. Esto quizás, repito, es un argumento de fondo, el pensar que esos gobernadores que hoy se quejan tienen razón, porque sus antecesores en el cargo hace medio siglo, todos disciplinados al PRI, firmaron los convenios de coordinación fiscal. Pero esos convenios están vigentes, hay que reformarlos y este quizás puede ser el nudo de la discusión, que el gobierno federal vuelva a sentarse con los gobernadores de los estados para discutir una reforma o un nuevo pacto de coordinación fiscal. Pero eso de salirse de la federación o del pacto federal, como lo han dicho algunos, quizás tontamente porque no saben historia, es algo muy, muy distinto. Miren, el último coletazo que tuvo el movimiento federalista mexicano fue cuando muchos gobernadores poco a poco vieron con sorpresa que el PRI comenzaba a ceder espacios. ¿Recuerdan ustedes? El primer gobernador electo de la oposición, del PAN, sucedió allá en los tiempos del presidente Salinas de Gortari, cuando en Baja California, lo que llamamos Baja California Norte, fue electo un gobernador del PAN y a partir de ahí poco a poquito fueron creciendo los gobernadores de oposición y en el año 2000 que se espantan cuando gana el presidente Vicente Fox del PAN y entonces el resto de los gobernadores crearon la CONAGO. ¿Se acuerdan de eso? La Conferencia Nacional de Gobernadores, una especie
de rescoldo priista para oponerse a un presidente del PAN. Es decir, era parte de la disciplina partidista y para hacerle la vida imposible al presidente de la República, los gobernadores decidieron fundar una confederación de gobernadores totalmente inconstitucional. Pero bueno, y ahora, de esta misma CONAGO que no se atreve a definir, surgió este bloque que se llama la Alianza Federalista, que está exigiendo algo que, repito, puede parecer justo desde los términos de volver a negociar con el gobierno federal, porque hace 50 años que se firmaron los convenios de coordinación fiscal. Todos los gobernadores, dócilmente porque eran todos del PRI, aceptaron, firmaron y no pusieron ningún reparo. Es más, sin ningún pudor lo hicieron porque todos eran siervos del PRI en aquel tiempo. Pero de esto platicaremos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana. Último también capítulo de esta larga serie que hemos dedicado a la historia de un rompecabezas que es el federalismo mexicano, que como ustedes ven ha sido una historia diferente, distinta, más que de personas, más que de procesos, de una manera pues geográfico, político, histórica, hasta jurídica, de entender un problema contemporáneo que está a punto de venírsenos encima, que es el origen, el reclamo esencial de los gobernadores de que no les alcanza el dinero que les da la federación, porque la federación lo toma todo, pero los gobernadores aceptaron, no estos, hace 50 años, como ya lo expliqué, y que es un problema, repito, que se nos viene encima. La idea de esta serie ha sido justamente, por una parte, para que nosotros, los ciudadanos de a pie, los que nada más vemos con los ojos abiertos todo lo que se dicen y hacen estas gentes, pues entendamos de qué se trata. Repito, incluso partiendo de esta falta de conocimientos y de precisión en los términos, porque hay gobernadores que dicen que quieren renovar el pacto fiscal y otros que amenazan por salirse del pacto federal. No sabe uno si lo están empleando como sinónimos o si están de veras hablando en serio, ¿eh? En buena medida yo creo que más bien es ignorancia de los propios gobernadores, como ha habido varios que dicen cada cosa. Pero ahí están los periódicos, vean las palabras de los gobernadores. Salirse del pacto federal, cambiar el pacto federal. Híjole, ¿sabrán de qué están hablando? Creo que no. Y ahorita lo voy a demostrar con otro ejemplo. Pero esta ha sido la idea. Ya la semana que entra, si Dios aquí lo permite, tendremos un tema novedoso, nuevo, distinto, que ya lo anuncié. Miren, vamos a hablar del Escuadrón 201. Lo merece. Hablamos mucho de federalismo, sí, pero hay que regresar a esos temas que son de la más pura y entrañable mexicanidad, porque sobre el 201 se han dicho muchas cosas, y muchas de ellas burlonas e irónicas, y vamos a tratar de hacer un examen serio de lo que es ese esfuerzo mexicano de participar en una contienda mundial. Así que la semana que entra, el 201. Pero hoy vamos a terminar con esto. Miren, hay una cosa bien interesante que a nuestros gobernadores actuales pues ni se dieron cuenta, les pasó de noche y les metieron un gol, como si habláramos en términos futbolísticos. Y no reclamaron. Me llama la atención poderosamente. Claro, lo entiendo desde el punto de vista que ni ellos ni sus asesores por lo visto saben historia y tampoco creo que saben derecho. Hemos platicado a lo largo de estos ya 4 programas que una de las características del sistema federal, tal y como lo reconoció en su tiempo y existe hasta el día de hoy, la Constitución de los Estados Unidos de América, de quien tomamos el ejemplo, el modelo y copiamos literalmente la institución federal, una de esas características es que los estados pueden tener y deben tener milicias propias, fuerzas armadas locales. No es la policía, ¿eh? No es la policía. Son fuerzas armadas locales que en Estados Unidos se llaman Guardia Nacional y que aquí en México ha tenido 2 nombres.
En la Constitución de 1824, ustedes recordarán que hablamos de ellas, se llamaban milicias cívicas o milicias locales, y a partir de 1857 y hasta el año de 2019, apenas el año pasado, en nuestras diversas constituciones se ha llamado Guardia Nacional. Son los soldados, las tropas, las fuerzas armadas locales de cada estado. Fuerzas armadas que también platicábamos, en algún momento pusieron en peligro la propia patria porque se rebelaron, como sucedió en Zacatecas en 1835, pero en otros momentos, particularmente en 1847, contra la guerra, en contra de los Estados Unidos en la guerra del 47, y después en la guerra contra los conservadores, contra la intervención francesa y contra el imperio, las guardias nacionales, es decir, las tropas de cada estado, fueron decisivas para el triunfo de la República Liberal. Y en 1913, y hasta el triunfo de la Revolución, las guardias nacionales de los estados fueron también decisivas para que pudiese triunfar la idea constitucionalista de Carranza, de Obregón, de Villa mismo también, aunque después se hayan peleado entre sí. Los estados tienen, o tenían más bien ya, derecho a contar con tropas locales, tal y como en Estados Unidos, claro, bajo la característica de que no son permanentes, que son voluntarios, ciudadanos que son registrados y que cuando hay una emergencia acuden a prestar el servicio militar. Y así decía nuestra propia Constitución, ¿se acuerdan ustedes? Los que la hemos leído recordarán que primero era una facultad del Congreso legislar las leyes para la Guardia Nacional y segundo, que era una obligación de los mexicanos para en caso de una emergencia prestar servicio de las armas, ya sea en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea o en la Guardia Nacional, como decía la propia Constitución. Los estados, según nuestras constituciones, tenían derecho a estas fuerzas armadas. Pero lo perdieron y no se dieron cuenta. Les pasó de noche. La Guardia Nacional nunca se reglamentó. Como era una garantía federal, como era una característica del sistema de estados libres y soberanos, estaba allí en la Constitución. En 1917 los diputados reconocieron que los estados podían contar con fuerzas armadas locales y respetaron la institución de la Guardia Nacional. Y ahí estaba. Atribuyeron al Congreso la obligación de legislar para poderla reglamentar. ¿Y saben qué hizo el gobierno de la Revolución? Nunca la reglamentó. Jamás. A lo largo de todo el siglo XX, desde 1917 y ahora hasta 2019, la Guardia Nacional eran palabras muertas, letra muerta en nuestra Constitución. Y claro, en aquel tiempo de preeminencia del PRI, pues a nadie se le ocurrió reclamar. Y después pues tampoco se han acordado porque no saben historia, insisto. En el año de 1924 y 1925, sobre todo cuando asume la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles y cuando se reorganiza el ejército mexicano, el ejército nacional de entonces, el secretario de guerra y el encargado, el otro secretario de guerra que también tuvo Calles, encargado de la reorganización, dos políticos y militares muy importantes, uno de ellos Francisco Serrano y el otro Joaquín Amaro, el gran creador o institucionalizador del ejército mexicano, estaban platicando un día, y está bien documentada esa charla y esas cartas que se cruzaron, acerca de la Guardia Nacional. Y entonces Serrano estaba muy preocupado. Es que la Constitución establece la obligación de que el Congreso legisle en esta materia, y el general Joaquín Amaro le contestó:
A ver, Pancho, de tarugos, y así es tal cual, de tarugos les damos armas y dinero a los estados, capaz que se rebelan. ¿Por qué? Porque era la experiencia mexicana. Así que esta frase que de tarugos se reglamentaba la Guardia Nacional quedó como un monumento al centralismo mexicano y los estados ni reclamaron. En 2019 se creó lo que hoy conocemos como Guardia Nacional, esta entidad, este cuerpo encargado de la seguridad interna y pública del país. Se le utilizó el nombre para crearlo que estaba en la Constitución, pero con un concepto diferente. Es más, si ustedes revisan la Constitución al día de hoy, en donde se hablaba de la Guardia Nacional, por ejemplo, en las obligaciones del ciudadano, ya desapareció. Ya lo quitaron. Ya los estados perdieron en la Constitución el derecho de contar con fuerzas armadas propias. Y de esto ni se enteraron ni reclamaron. Así que esta es una aportación de este programa a los gobernadores de los estados que están peleando ahorita por más dinero, pero se les fue. Ni sus asesores ni ellos se dieron cuenta que desapareció la Guardia Nacional como esta institución de que cada estado podía contar con fuerzas armadas. A lo mejor es mejor, valga la redundancia, probablemente sea lo mejor, que no tengan, porque así como los vemos de bravucones, pues más vale que no tengan elementos materiales para hacer alguna intentona. Pero bueno, amigas y amigos, este ha sido la serie que hemos dedicado a la historia de un rompecabezas, el federalismo mexicano. Una serie sí, distinta, compleja. Yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado a lo largo de estas 4 semanas. Y la semana que entra, ya para iniciar diciembre, nuevos temas y sobre todo, ya viene también la época de fin de año y por supuesto mis sugerencias de regalos de libros a todos ustedes. Mientras tanto, una vez más les agradezco su valiosa compañía y por supuesto, nos vemos aquí, si Dios lo quiere así, la semana que entra. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.